Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, qué bueno que podamos juntos tener un día de semana de esta manera, ¿no? Salir de la rutina, salir de las cuestiones que nos ocupan, que nos entretienen, que nos distraen, tal vez, y ocuparnos de lo que realmente vale, como es un encuentro como este. Así que, como decían recién, vamos a abrir la Biblia juntos y vamos a seguir lo que ustedes están haciendo, estudiar o compartir, recorrer este Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan en qué capítulo están? 14. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 14, vamos a leer el pasaje que va del versículo 7 al versículo 14, lo que vamos a tratar de compartir hoy, y no lo vamos a explicar al pasaje, porque el que está hablando es el Señor Jesús, así que pretender explicar las palabras del Señor es un poco pretencioso, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer es entender qué es lo que el Señor Jesús dijo y traerlo a nuestra vida, a nuestra realidad, para llevarnos algo, para pensar, para meditar. Y sin duda las dos cosas, porque son como dos partes bien marcadas, cuando las leamos se van a dar cuenta, saltan a la vista que hay dos partes bien marcadas en el pasaje que vamos a compartir hoy. Esas dos cosas son de aplicación directa para nuestra vida, son muy concretas, son muy evidentes. Casi les diría, no hay mucho más que decir, pero vamos a decir algunas cosas, para algo me invitaron, ¿no? Para decir algunas cosas más. Así que vamos a decir algunas cosas más, pero sin duda con esta búsqueda de complementar, de ver en la Biblia algunas referencias más a lo que el Señor Jesús apunta de manera muy concreta. Así que yo los invito y quisiera que lo hagamos con este ánimo, con esta intención, como si estuviéramos ahí y el Señor Jesús se dirigiera a nosotros. Miren, el versículo 7 del capítulo 14 entonces comienza diciendo: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Los que vinieron la semana pasada, supongo, leyeron los versículos anteriores, ¿no? Del 1 al 6, o en algún momento lo habrán leído, o lo leerán. ¿Lo leyeron ya? ¿Todavía no? ¿La van a ver? Ah, ok, bueno. Bueno, es necesario para entender el contexto de lo que vamos a leer, entender porque dice observando, ¿no? O sea, está conectado con lo que está pasando. Les está hablando a gente con la que está interactuando el Señor Jesús. Así que ya que no lo leyeron, lo leemos juntos, ¿está bien? Versículo 1 al 6 nos pone en contexto para entender lo que va a decir después el Señor. Versículo 1 entonces. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Ahora entendemos quiénes son, ¿no? Los convidados, quiénes son los que compartían con el Señor y cuál era la actitud que tenían. Entonces les dice el Señor, versículo 7 al final, diciéndoles, versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hasta acá nomás con el pasaje. Y son evidentes las dos partes, ¿no? ¿Se dieron cuenta? ¿Prestaron atención? Del versículo 8 al versículo 11 es esta primera sección dirigida esa sección, ese discurso del Señor, dice el versículo 7, a los convidados. O sea, les habló a todos. Y luego, en el versículo 12, se refiere específicamente, le dedica unas palabras del Señor específicamente a la persona, el anfitrión, digamos, aquel que lo invitó puntualmente a él, y le refiere esas palabras del versículo 12 al versículo 14. Ahora, les decía, la enseñanza es muy concreta, es muy evidente, ¿no? De hecho, están incluso las dos conclusiones. O sea, el Señor Jesús les dice, les explica qué es lo que tienen que hacer y les da la conclusión, la moraleja de aquello que les explica. Versículo 11 y versículo 14 son las conclusiones de la aplicación espiritual que nosotros podríamos tomar y decir, bueno, nos quedó claro. Ahora, vamos a decir algo más y vamos a tratar de entender. Primero, esa expresión del versículo 7, a ustedes si son lectores de la Biblia, o por lo menos la leen cuando vienen a la iglesia, y alguien más la lee y la escuchan, esa expresión nos debe resultar familiar, ¿no? No es el único lugar donde aparece acá. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pareciera un juego de palabras, de hecho el Señor muchas veces hacía este tipo de juegos de palabras, de contraste, y de dar la primera parte inversa con la segunda parte, en otras expresiones, pero esta expresión en particular la dice varias veces, y llama la atención que pareciera que el contexto de las ocasiones donde las dice, más o menos tiene el mismo público, los mismos espectadores. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Lucas, seguramente van a llegar, y no les quiero anticipar la historia, ya la leerán, pero en el mismo Lucas, capítulo 18, hay una historia que el Señor cuenta, del versículo 9 al versículo 14, la conocerán todos, es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Les suena, no? Dos personas, dos hombres, que suben al templo a orar. Y el Señor termina esta historia con una expresión similar, versículo 14 al final. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y curiosamente, en Mateo capítulo 23, fíjense ahí, vayan rápidamente con sus Biblias, si no, escuchen nada más, la expresión es la misma. Mateo capítulo 23, versículo 12, dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El contexto es otro, es otra situación, pero si se fijan al principio del capítulo 23, ¿cuál es el título en sus Biblias de ese capítulo? Jesús acusa a escribas y fariseos. Así que hay un denominador común en los pasajes. ¿Quiénes son? Los fariseos. Abundan los fariseos en las historias o en los acontecimientos donde el Señor Jesús elige
decir esta expresión: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la historia que nos convoca acá, ¿qué estaban haciendo estos fariseos? Fíjense, no sé si les llama la atención, pero esto que leímos en el capítulo 14, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea, esta es la expresión: se metió en la boca del lobo, ¿no? El Señor Jesús se mete en la casa de uno que era fariseo y sus convidados, por eso la segunda parte de la historia, sus invitados, la mayoría eran sus amigotes, los mismos que él, sus compañeros. Y pareciera, algunos ahí interpretan que la invitación al Señor no es para escuchar al Señor enseñar, sino que es para que todos juntos lo tuvieran ahí a tiro, ¿no? Para atacarlo. Los fariseos buscaban ocasión contra el Señor Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? No hace falta describirlos mucho, ¿no? Seguramente todos lo conocen, pero por ahí si alguno no los conoce, los fariseos eran, en tiempos del Señor Jesús, un grupo religioso de élite, podemos decir. Una secta de los judíos. Ellos se atribuían a sí mismos la característica de heredar la tradición judía y preservarla en su expresión más pura. Ellos pretendían ser herederos de una casta religiosa que se habían dedicado a custodiar la ley judía recibida por Moisés, pero que ellos atribuían directamente a Dios, y cumplirla con rigurosidad, cumplirla a rajatabla. Y la gente les tenía respeto y miedo. La gente veía, el pueblo veía al fariseo y se quedaba con la boca abierta. De los fariseos el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, si se acuerdan, cuando enseña de la oración, que a ellos les gustaba pararse en la plaza y orar. Y dice el Señor, para ser vistos de los hombres. Y en la historia que no leímos, que ya la van a leer en algún momento ustedes, Lucas capítulo 18, se relata de este fariseo que sube al templo a orar. Uno diría, qué bien el fariseo, sube al templo a orar. Nada mejor que dedicarle tiempo a la oración. Pero el Señor Jesús cuenta en esa historia y dice una frase que es un misil para el fariseo. Dice el Señor, oraba hablando consigo mismo en esa expresión. Así que era toda una pretensión. Y en Mateo capítulo 23, ese pasaje que leímos que de nuevo el Señor dice esta frase, son acusaciones muy graves del Señor Jesús al fariseo y al escriba. Esto es al final del ministerio del Señor, donde el Señor Jesús ya exhibe a la cara de todos y a los oídos de todos lo que era esta casta religiosa y lo lejanos que estaban de lo que Dios esperaba. Tenían una vida de práctica religiosa, pero eran los que más lejos estaban del Señor. De hecho, en el pasaje de Lucas 18, en otros pasajes, el Señor les dice a la gente que antes que los fariseos, los publicanos y las prostitutas se estaban acercando al reino de los cielos. Estaban más cerca. Las prostitutas y los publicanos, para la gente, lo peor de lo peor, de los pecadores, los más pecadores, el Señor le dice, están más cerca a ellos del reino de los cielos que esta casta, que estos religiosos. Así que hay un problema, hay una tensión muy evidente entre el fariseo y sus pretensiones religiosas de una vida intachable a los ojos de los demás, con respecto a lo que Dios realmente busca y espera de las personas. Y a eso va dedicado este mensaje. ¿Qué es lo que buscaban estas personas en esta fiesta a la que fueron convidados? ¿Qué buscaban? Los primeros lugares. Pretendían ocupar los primeros lugares. ¿Qué significa esto de los primeros lugares? En la mesa, los que estaban más cerca del anfitrión. En la mesa, los que estaban en el lugar privilegiado, donde los ojos estaban puestos, donde recibían la mayor honra.
Los que estaban en esos lugares eran venerados por todos los que estaban ahí. Y estas personas pareciera que estaban disputando, o sea, tironeando, para ver quién ocupaba, quién llegaba primero a ocupar esos lugares. Y a eso el Señor Jesús les cuenta esta historia o les relata esto que es como muy sencillo y muy hasta tonto, podríamos decir. Cuando vayas a un lugar, no pretendas sentarte en los primeros lugares, porque puede ser que venga el que te invitó y te diga, no, vos allá, acá viene a sentarse otro. ¿Y qué va a pasar? Es un papelón. Es una vergüenza tremenda. Es preferible, le dice el Señor, con esa sencillez de la historia, que te sientes en el último lugar y que venga ese anfitrión que te invitó y te diga, no, vos no podés sentarte acá, vení a sentarte allá. Y toda la gente se va a sorprender, va a quedar maravillada de cómo sos una persona respetada, valorada. Y a esa historia sencilla y sin mucho que decir, fácil de entender, el Señor la remata con esta expresión: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Era un mensaje directo a aquellos que se enaltecían. No sé si se dieron cuenta de lo diferente que es la expresión. Acá hay una acción propia y hay otra acción externa. ¿Se dieron cuenta? Hay alguien que a sí mismo está haciendo algo y que recibe por eso algo que hace una acción externa. Lo quiera o no lo quiera, le guste o no le guste, la acción externa ocurre. Primero dice el que se enaltece, a sí mismo se enaltece. ¿Qué significa enaltecerse? ¿Algún sinónimo de enaltecer o de enaltecido? ¿Cómo? Ponerse en alto, vanagloriarse, creérsela. Esta es la actitud del soberbio. Esta es la actitud del orgulloso. Ese problemita de la soberbia. Alguien dijo que la soberbia o el orgullo es como el mal aliento, ¿no? El último que se da cuenta que lo tiene es el portador del problema. Ahora, se enaltece a sí mismo se coloca en un lugar y le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera, alguien externo lo humilla, será humillado. Y a la inversa funciona de la misma forma, es equivalente. Si se humilla a sí mismo, por un agente externo, alguien más se ocupa de enaltecerlo, de ponerlo en otro lugar. ¿A quién era el mensaje? A los que, dice el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Así que el mensaje está orientado, dirigido, no al de corazón humilde, sino al de corazón orgulloso. ¿Habrá alguno hoy de los que estamos acá que tiene esta actitud de soberbia? Estoy seguro que todos los que estamos acá creemos que no. Yo no soy soberbio. Yo no soy orgulloso. Yo no tengo esta actitud. Ahora, miren, vamos rápidamente, muy rápidamente, a leer algunos versículos. Si me acompañan, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Capítulo 29, versículo 23.
La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y el capítulo 6, versículo 16, tal vez el más contundente, por las palabras fuertes que dice. 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el versículo 17 dice la primera. ¿Cuál es? Los ojos altivos. Después lista las otras, que son tan importantes como la primera. Pero la primera en la lista de las cosas que Dios, hay dos términos muy fuertes acá, aborrece y abomina. Sinónimos de aborrecer, abominar. ¿Algún sinónimo? ¿Cómo? Odiar, despreciar. Son términos muy fuertes de la mirada de Dios respecto de algo. Nosotros englobamos a veces, ¿no? Dios no quiere el pecado. Es santo, es puro, es perfecto. Al pecado lo mira de lejos. Y eso es correcto. Así lo define la Biblia. Ahora, en esa gran bolsa que es el término pecado, Dios se ocupa de señalar, y los leímos recién a los pasajes, y lo leímos recién en este pasaje, de señalar un pecado al que Dios señala de una manera particular, por las graves consecuencias que trae en la vida de una persona, la soberbia. Los ojos altivos. Esa expresión es muy gráfica, ¿no? Ojos altivos. Pareciera que tiene la cabeza, el mentón levantado, ¿no? Mira desde arriba al otro. Se enaltece a sí mismo, se posiciona en un lugar superior, pretendiendo ser superior a los demás. Y aquel pasaje tan concreto, ¿no?, sobre el tema de la soberbia, ¿se acuerdan? 1 Pedro 5:5, lo leemos para cerrar esta primera parte. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios, ¿cuál es la palabra? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay un contraste más evidente o dentro de todos los contrastes evidentes que la Biblia presenta, porque la Biblia muchas veces juega con estos contrastes para que nos queden claros. El tema de la luz y las tinieblas, el tema del camino angosto y el camino ancho, contrastes, que nos queden claros. Bueno, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso recién decíamos, si alguien se enaltece, se pone en un lugar, ¿quién es el que se ocupa de bajarlo? ¿O se va a ocupar en algún momento de bajarlo? ¿Quién lo va a hacer? Dios, porque Él resiste a los soberbios. Pero aquel que se humilla, y es una actitud y una decisión propia respecto de sí mismo, se humilla a sí mismo. No está pidiendo la Biblia que nadie te humille, ni está pidiendo la Biblia que vayas a humillar a otro. Está pidiendo la Biblia que nosotros a nosotros mismos, de manera personal, nos humillemos, porque Él se va a ocupar de enaltecernos. La pregunta es, entonces me voy a humillar para lograr ser enaltecido. Bueno, ya ese me voy a humillar es mentiroso, porque lo que estás buscando es ser enaltecido. Acá se trata de una actitud propia que tiene una consecuencia directa. Y si tu actitud en tu vida es la soberbia, si mi actitud en mi vida es la soberbia, son los ojos altivos, pretender ser más que otro, pretender merecer más que otro,
Pretender a veces que Dios debe darme algo porque yo algo hice para merecerlo, así no funciona. Me estoy poniendo en el lugar totalmente opuesto al que Dios espera. Y me estoy exponiendo a que Dios haga lo que ya anticipó que iba a hacer. Si alguno se enaltece, será humillado. Este era el gran pecado de los fariseos. Pretendían, vendían humo, hacían de sí mismos una imagen religiosa que no era nada que ver con lo que había en su corazón. En su corazón había soberbia. Y frente a los ojos de aquel que todo lo escudriña, ¿se acuerdan el pasaje de Apocalipsis donde presenta al Señor como aquel que tiene ojos como llama de fuego? Una mirada que no se queda en la fachada, sino que penetra hasta el interior del corazón, que conoce hasta las intenciones de tu corazón y las intenciones de mi corazón. No podemos pretender nada delante de Dios. Lo único que deberíamos hacer en su presencia es humillarnos y tener una actitud humilde. En un ejemplo tan simple como ir a una fiesta, ¿qué actitud tenemos? Eso se puede trasladar a toda nuestra vida. ¿Qué actitud tenemos? Recuerdo siempre una chica en un campamento que me dijo, yo al único que le pido perdón es a Dios. ¿Y qué significa eso? Soberbia. No era humillarse delante de Dios, era decir, no le pido perdón a nadie más. Soberbia, orgullo. Pero en un espíritu quebrantado es el único que Dios recibe. ¿Se acuerdan el Salmo 51? Al corazón contrito y humillado es aquel al que Dios recibe. Debemos luchar con nuestro ego. Debemos combatir con nuestro ser interior, que todo el tiempo nos busca posicionar donde no debemos estar. Tenemos que quebrantar nuestra voluntad para someternos bajo la mano de Dios y que Él, como dice Pedro justamente, se ocupe de exaltarnos, que Él se ocupe de hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué nos cabe a nosotros? Humillarnos. ¿Qué le cabe a Dios? Exaltarnos. Era un mensaje fuerte para aquellos que estaban escuchando. Ahora la segunda parte del mensaje del Señor, vamos de vuelta a Lucas, capítulo 14, son las palabras que le dice directamente al anfitrión. Y uno dice, qué poco feliz, ¿no? El discurso, justo al que lo invita. Bueno, porque el Señor no andaba gastando tiempo de fiesta en fiesta. Él iba con una intención de transmitir un mensaje en el momento que correspondía y a la persona que correspondía. Y le dice a esta persona que se había ocupado de invitar solo a sus amigotes, a sus pares, a los que compartían una posición igual de eminencia entre el pueblo, a otros fariseos, el Señor le dice, cuando hagas una comida, cuando hagas una cena, no invites a tus pares. Si no, le dice versículo 13, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Cómo definirías o qué te hace pensar ese versículo 13? ¿En quiénes estaba pensando el Señor Jesús cuando le dice, invita a este tipo de personas? ¿Cómo los resumirías? Humildes, necesitados, afligidos, personas que claramente no eran del mismo grupo del fariseo y que claramente tenían una necesidad porque a los ojos de la sociedad del momento eran justamente el último orejón del tarro, como dice el dicho. Eran de lo más abajo. Pobres, mancos, cojos, ciegos.
dependían de la ayuda externa, dependían de lo que alguien más le pudiera dar. Nadie los contrataba para un trabajo, nadie los recibía para que pudieran hacer algo. Vivían básicamente de la caridad. Eran de los que andaban mendigando. La única ayuda que recibían era asistencia. Y el Señor le dice a este fariseo: vos que tenés, invitá a estos que no tienen. Y la lección es muy concreta. Ahí hay un pasaje en Proverbios capítulo 19. Y entender que las palabras del Señor Jesús tienen un contrapunto muy concreto con el libro de Proverbios nos hace pensar, en primer lugar, el valor que el Señor Jesús le daba a las Escrituras. En segundo lugar, nos hace pensar que el Señor Jesús le dio el correcto sentido a las Escrituras. Y en tercer lugar, nos hace pensar que el Señor Jesús hablaba con sabiduría, porque Proverbios es un libro de sabiduría. Y Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjense ese juego de palabras. A Jehová presta el que da al pobre. Cuando uno presta, ¿qué está esperando? Que te devuelvan, ¿no? Si presté, es porque me voy a recibir de nuevo. Si estoy dando, no espero recibir nada. Bueno, aquel que da al pobre, dice el Señor, abre su mano y le da al pobre, ¿espera recibir la devolución? No. Pero Dios, que está mirando esa acción, se ocupa de tomar como suya esa deuda. Vos le diste al pobre y el Señor lo toma como un préstamo a sí mismo. Y aparece esa frase, ¿no?, que tantas veces se dice: Dios no es deudor de nadie. Una expresión, pero que tiene que ver con esto. Él se ocupa de aquellos que con un corazón desinteresado, sin pretender recibir nada a cambio, dan. ¿A quién? Al que lo necesita, al que realmente lo necesita, al pobre. Dios se ocupa de esas personas. En Gálatas capítulo 2, no lo leemos por el tiempo, pero para que lo tengan en cuenta, está ese pasaje donde Pablo cuenta cómo fue encomendado a la obra por los hermanos. Y entre las pocas cosas que le dijeron que tenía que hacer, él iba con la intención de predicar el evangelio. Dice: solamente nos pidieron, los que lo encomendaron, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer, dice Pablo. Estaba saliendo con todas las preocupaciones de la obra, saliendo a la obra misionera, yendo a predicar el evangelio, pero le dijeron: no te olvides de ocuparte de los pobres. ¿También eso? Y Pablo no reniega de eso. Dice: claro que sí, es lo que hay que hacer. Un cristiano entiende que en la mente de Dios está el ocuparse del pobre, el ocuparse del necesitado. Al que necesita, lo ayudo porque pienso como Dios piensa, porque me alineo con su plan, con su búsqueda. Esto está así en la Biblia desde siempre. Si tienen ganas, después lean en el Pentateuco cómo Dios vez tras vez le dice a su pueblo: ustedes tienen que cuidar a la viuda, ustedes tienen que cuidar al huérfano y ustedes tienen que cuidar al extranjero. ¿Por qué a ellos? Porque son los necesitados en medio del pueblo. Y cuando un dueño de un campo tenía una gran cosecha, la ley le decía: cuando vayas a cosechar, no recojas todo. Si se cae algo, déjalo en el piso. No busques no perder nada. Lo que se cayó, déjalo. ¿Por qué? Porque atrás vienen los necesitados recogiendo eso que se cayó. Y esa era la imagen que había en los tiempos de la cosecha en Israel. Un grupo de empleados cosechando, un grupo de necesitados recogiendo lo que sobraba, lo que quedó. De eso habla la historia de Ruth, ¿se acuerdan? En Ruth ella llega de vuelta a Belén y va al campo de Booz a juntar las sobras, lo que quedaban. Claro, Booz con otras intenciones dice: denle más, ¿no?, que se lleve todo lo que quiera. Después se termina casando con ella. Pero ese era el corazón, la intención de Dios, que el que necesitaba tenga.
Y ahí viene la pregunta de muchos, ¿no? De decir, ¿y por qué no le da a Dios? ¿No es el dueño de todas las cosas? Recién cantamos, decía Juan Mariano. ¿No es el dueño todopoderoso, dueño de todas las cosas? ¿Por qué no se ocupa Dios de erradicar la pobreza? Y la respuesta a eso es que Dios nos dio cosas a nosotros para que demos a otros. Es un boomerang decir eso. Estamos hablando mal de nosotros mismos. Porque aquellos necesitados que nos rodean, lo más probable, bíblicamente hablando, es que estén ahí porque Dios espera que su forma de hacerles llegar algo sea a través de nosotros. ¿Te pusiste a pensar en eso? Claro, nosotros estamos ocupados, poco tiempo, contando los ahorros, juntando para las vacaciones, tratando de juntar para los nuestros, para nuestra familia, para los que queremos, invitando a casa a nuestros amigos, a nuestros familiares. Nos ocupamos de los que están al lado nuestro. Y esta historia que le cuenta el Señor a este hombre, a este anfitrión, le hace ver, che, ojo que hay otros, ¿eh? Y si vos le das a esos otros que necesitan, ¿cuándo dice la historia que lo va a cobrar? Que lo va a recibir. En la resurrección de los justos, porque le está diciendo, Dios se va a ocupar de pagarte. Cuando la Biblia dice, el Señor Jesús enseñó que tenemos que hacernos tesoros, ¿dónde? En el cielo, está hablando de esto, hacer obras acá, que las cobremos allá. Que Dios tome a su cuenta ese préstamo y se ocupe de pagarnos, de devolvernos. ¿Cumplirá su promesa a Dios? ¿Hará eso que dijo que va a hacer? Ahora, si Él sí va a hacer aquello que dijo que va a hacer, ¿cuál es la parte que falta? Que nosotros nos dediquemos a hacer la parte que nos toca. En la primera parte de la historia, ¿qué nos toca? Humillarnos. En la segunda parte de la historia, ¿qué nos toca? Dar al necesitado. Lamento el tema que tocó hoy, es así de directo. Ahí nos deja a nosotros expuestos en nuestra soberbia y en nuestra avaricia. No nos gusta bajar el copete y no nos gusta meter la mano en el bolsillo. Pero esa es la lección del Señor para nosotros. Ojalá que podamos mirar cómo Dios apunta realmente a nuestro corazón y nos toca el hombro y nos dice, no es por ahí, es por allá. Y podamos hacerle caso. El Señor bendiga su palabra.